Yo crecí con mucha rabia, yo creo que esa era la palabra. A ver, de niño me sentía muy triste, triste en el sentido de llegar a un lugar y estar todos los niños jugando y llegar yo, todo cambiaba, porque llegó el monstruo, el raro, el que habla diferente, Claro. me ponían a hablar solamente para reírse, y yo, ¿pero por qué? Y eso para mí me generaba tristeza, pero si todos son normales, ¿por qué yo? Y yo recuerdo en la misa siempre preguntar yo por qué nací así. Recuerdo que escuché que alguien decía, uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Claro. No, eso para mí era un choque tremendo, ya va. Claro. Si la justicia es darle a cada quien lo que se merece, Sí, claro. ¿qué le hice a Dios? Existen personas que hablan porque necesitan decir algo. Pero también existen personas que tienen una gran historia que contar, que parte de sus heridas y sin embargo no lo hacen. No saben cómo lidiar con eso que sienten, con eso que han vivido. Y hoy tenemos el privilegio de tener en este episodio Bajo Cuerda Podcast un gran amigo que podría darle muchos títulos, pero como lo conozco y sé que es muy humilde, él va a preferir que yo simplemente diga su nombre. Esa persona es Gustavo Henao, una persona que tuvo grandes heridas, pero todas ellas, gracias a Dios, las logró cicatrizar para un propósito. Con nosotros, Gustavo Henao. Bienvenido, Gustavo. Amigos, qué privilegio, Samir. Gracias por esas palabras. Qué honor compartir con cada uno de ustedes, Joan, Ali y con todo el equipo de Bajo Cuerdas. Me siento muy honrado de estar aquí. Honrado. Créeme que para nosotros es un privilegio total que tú estés acá, Gustavo. Y precisamente siempre les comento a los invitados que esto es un espacio para conversar. Mucha gente se equivoca y cree que nosotros hacemos entrevistas y no. Queremos que el invitado se sienta como que está en casa o reunido con sus amigos y puede conversar de los temas que desee. Y nosotros nos encantaría conocer muchas cosas de tu vida, así como las personas que nos están viendo, porque muchas personas te conocen y muchas personas no te conocen. Y nos encantaría hablar de ese Gustavo, porque mucha gente conoce a Gustavo como el autor de libros, el conferencista, pero queremos ir más allá y hablar de lo que era Gustavo antes de todo eso. Y que el Gustavo de ahorita. Claro, Por también. supuesto. El antes, presente y el futuro. Súper. Bueno, dijiste algo, es con una conversación y así me siento como en casa, nada más la manera como todo está aquí diseñado, me siento en casa. Qué bueno. Y bueno, muchachos, a ver, yo siempre cuento, me encanta iniciar cuando hablo de quién soy, del momento cuando yo nací, ¿no? Y para ponerlos en contexto a todos los que están viendo este episodio, yo nací un día 5 de julio en el año 1986, pues ya sacaron ahí las cuentas, 5 de julio, en un pequeño pueblo de Colombia llamado Pácora, Caldas, en el departamento de Caldas. Y imagínense por un momento esto, un 5 de julio a las 10 de la mañana, un día sábado, en una sala de ese pequeño hospital nace un niño hermoso, hermosísimo, ¿no? Su peso, el ideal, su ternura desbordante, todo el mundo decía, qué niño tan lindo. Pero en la sala siguiente nací yo. O sea, yo no era el protagonista. Estaba en la sala siguiente, no fui tan bendecido como ese otro niño. Yo nací con lo que comúnmente se conoce como labio leporino. El término correcto es una fisura labio-palatina bilateral. Quiere decir ausencia de labio y de paladar en el lado izquierdo, lado derecho. No tenía paladar, no tenía colgante faringio. Ay, Dios. Fueron más de 20 cirugías para cerrar el paladar por partes y hacer delineación del labio. Obviamente yo no hablaba bien, o sea, si ustedes me están entendiendo mientras yo estoy hablando, eso es una paradoja de Dios, Wow. totalmente. Okay. No se me entendía absolutamente nada. El peor día de mi vida era el primer día de clases. Normalmente el primer día de clases, la maestra, la profesora dice, venga, pónganse de pie, digan cómo se llaman, cómo se llama su mamá, de dónde vienen. En el momento que yo pasaba, yo sabía que todo iba a cambiar, ¿no? Porque si yo quería decir soy Gustavo Henao, no se entendía soy Gustavo Henao, se entendía ao, ao. Claro. Claro. Y eso comenzaban era las burla. burlas. Claro, Evidente. totalmente. El nombre, yo nací en Colombia para reírse de los niños que nacieron como yo nací, nos llamaban boquinche. Ahí llegó el boquinche, el boquinche, el boquinche. Y crecí escuchando que era el boquinche. Hasta que llegué a Venezuela. Cuando llegué a Venezuela, yo dije, ojalá no me diga más boquinche, no quiero ser el boquinche. Dejé de ser el boquinche y pasé a ser el chingo, un cambio radical. Y, ¿no? en Oriente le dicen fuño. Así.
y un cambio, pero era lo mismo, escuchar Claro. y sentirme el diferente. Era la misma herida. La Era misma sangrar herida. más. La misma Mira, herida. Gustavo, una pregunta. ¿En qué momento de tu vida llegaste a transformar todas esas heridas para algo positivo para toda la gente? Como un propósito. ¿Cómo ¿En qué la momento? historia? Hubo un punto de quiebre y como ustedes me dijeron, aquí hablamos de lo que sea y sin filtros. Sí, pero voy a hablar claro. sin filtros. Pero hubo un momento de quiebre en mi vida y lo puedo recordar y se lo estaba contando ahora a Samir, lo estaba recordando ahora, ciertamente. Y hoy particularmente vi y le tomé una foto al lugar donde sucedió. Yo crecí con mucha rabia, yo creo que esa era la palabra. A ver, antes con tristeza. De niño me sentía muy triste. Triste en el sentido de llegar a un lugar y estar todos los niños jugando y llegar yo y todo cambiaba. Porque llegó el monstruo, el raro, el que habla diferente. Claro. Me ponían a hablar solamente para reírse. Y yo, ¿pero por qué? Entraba a un salón de clases, se veía todos normales. Y eso para mí me generaba tristeza. Pero si todos son normales, ¿por qué yo? Y recuerdo eso siempre. Y desde pequeño me preguntaba yo por qué nací así. Y recuerdo mucho verme en el espejo, levantarme el labio y decir, ¿pero por qué? Y esa pregunta pues nunca tuvo una respuesta. Crecí en una familia de una tradición muy católica, así que iba a misa todos los domingos. Y yo recuerdo en la misa siempre preguntar yo por qué nací así. Yo por qué nací así. Y me daba molestia ya mientras iba creciendo escuchar a un sacerdote decir, Dios es bueno. Y ya aún de pequeño empezaba a internalizar esa frase, Dios es bueno. Y yo decía, si Dios es tan bueno, Porque no fue gusto conmigo. claro, porque, y de hecho, esa palabra que tú acabas de mencionar, Johan, la escuché entrando a la adolescencia. Recuerdo que escuché que alguien decía, uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. Claro. No, eso para mí era un choque tremendo, ya va. Claro. Si la justicia es darle a cada quien lo que se merece, Sí, claro. ¿qué le dice a Dios? Claro. O sea, no, ese de Dios bueno y Dios justo como que no. Así que la tristeza de la niñez se convirtió en una rabia en la adolescencia, pero siempre con la pregunta, ¿por qué nací así? Tuve una novia en Guárico, Calabozo, Guárico. Soy colombiano, pero a los 15 años me trajeron mis padres aquí a Venezuela. Conocí a una chica hermosa y empezamos con una relación medio tóxica estábamos un tiempo, nos dejábamos un tiempo, nos dejábamos, siempre regresábamos. Era así, Arriba pues, Guárico, hermano. Yo también soy de Guárico. de Guárico, bueno, Sí. usted sabe, y sabe que las mujeres de Guárico, Sí, claro. entonces, Son resulta- firmes. Sí, firmes. Pero resulta que en una de esas de terminar y volver, terminamos y no me volvió a buscar. Ella normalmente me volvía a buscar, nunca más me volvió a buscar. Hasta que un día me busca, me dice, quiero hablar contigo. Y esa conversación fue un poco incómoda para mí porque me dijo, quiero hablarte de alguien que conocí en este tiempo. Y yo, ¿cómo así? O sea, ¿cómo viene a buscarme, a hablarme de alguien que sí, mira, tuve un encuentro con Dios y empieza a hablarme de Dios y nuevamente me generaba a mí la rabia. Que Dios, y empezó a hablarme de todo lo que estaba haciendo en su corazón. Y bueno, al final de hablarme de Dios, yo recuerdo decirle, me da tristeza de que te hayas dejado manipular de esa manera. Porque la forma en que la gente de la iglesia, de la fe, busca manipular a las personas son con heridas o con personas que tengan poca inteligencia. Imagínense la manera como la traté. Claro. Y le dije, no, te dejaste manipular. Ella muy sabia, mira lo que hizo. Mira, yo solamente quería hablarte de lo que me ocurrió y yo creo que tú tienes muchas preguntas. El día que tú quieras una respuesta, me señala una Biblia y me dice, aquí está la palabra de Dios y aquí Dios habla. Cuando tú quieras una respuesta, léela. Y el día que consiga la respuesta, quiero que hagas esta oración. Y me da una foto de ella con una oración al reverso. Yo la guardé no por fe, sino porque me gustaba la foto. Y yo, genial, la guardé. Por esos días, unos meses después, yo vengo aquí a Valencia a hacer un curso de oratoria que me prometían, y lo estaba haciendo no porque quería hablar, o sea, no porque quería dar conferencias. Sino que quería comunicarte mejor. Claro, uno de los módulos hablaba de gesticulación y yo venía haciendo terapias de lenguaje toda mi vida, pero todavía sentía que tenía muchos errores en el lenguaje. Y el director de esa escuela me dice, tenemos un módulo de gesticulación y de dicción que te va a ayudar.
Así que vengo a Valencia todos los fines de semana, desde Calabozo a Valencia, al curso. Y en una de las clases empiezan nuevamente a hablar de Dios. Y yo, pero todo el mundo me persiguen. Y para mí era un fanatismo loco, porque no me cuadraba esa idea de un Dios bueno y de un Dios justo. Claro. Resulta que en esa clase, termina la clase, me voy para un pequeño hotel, recuerdo en la Avenida Bolívar, y estaba allí en ese hotel, me siento, y tenía una sensación rara después de esa conversación de Dios. Miro al lado y había una gavetica allí con una Biblia que tenía ahí el hotel, gratuita. Yo me acuerdo que la tomé y me acordé de Sandra, quien era mi novia en ese entonces. Yo tomo esa Biblia y me acuerdo de las palabras: el día que tú quieras una respuesta, allí está la voz de Dios. Y empiezo a hablar. Ojo, muchachos, no fue que yo pensé, o no fue esas oraciones que uno cierra sus ojos y medita. No. Yo hablé allí en ese hotel. Y yo recuerdo que tomé la Biblia y hablando dije: yo no sé si tú eres real, yo no sé si existes, pero si tú eres real, respóndeme la pregunta que me he hecho toda mi vida. ¿Yo por qué nací así? Yo no entiendo. Dios mío. Si tú eres real, respóndemelo. Es más, si tú me lo respondes hoy, ojo, recuerden, no lo estaba pensando, lo hablé como un loco hablando en esa habitación. Si tú me respondes, no solamente voy a creer en ti, sino que voy a servirte. Yo recuerdo que abrí la Biblia, y aquí hago un paréntesis para todos: la Biblia no funciona así, pero así funcionó conmigo. Claro. Lo abriste aleatoriamente. Ojo, lo digo porque no va a hacer que alguien diga: ay, quiero una palabra, y la abre y dice, claro. y Judas fue y se ahorcó. Entonces, no. Dios tiene su forma de que obra. Claro, Dios sigue siendo Dios. Pero yo la abrí, y cuando la abrí, recuerden la pregunta que yo había hecho: ¿por qué nací así? Cuando la abro, inmediatamente me sale en Juan capítulo 9, y empiezo a leer. Jesús va caminando con sus discípulos y se encuentran a un ciego. Estoy parafraseando: un ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan a Jesús: Maestro, ¿por qué este hombre nació así? O sea, muchachos, en ese momento yo recuerdo que empiezo a llorar, y me dio hasta miedo, porque ya va de un libro tan grande. Yo acabo de preguntar por qué nací así, y justamente me sale una historia donde los discípulos se están preguntando por qué nació así. Sigo leyendo, y Jesús, mirando a sus discípulos, ellos le preguntan: ¿pecó él o pecaron sus padres para que naciera así? Y él les dice: no pecó ni él ni pecaron sus padres. Este hombre nació así para que por medio de él el mundo se maraville por las obras de mi Padre. Hay una versión en ese mismo Juan capítulo 9 que dice: este hombre nació así para la gloria de Dios. Y ese fue el instante donde todo ese dolor, donde todas esas preguntas, donde mi historia tuvo un significado diferente. Sanaron. Ahí te diste cuenta, tengo un propósito. Total. Claro, un para qué. Claro. Porque es que el problema de nosotros, y la humanidad tiene ese problema, Claro. que no tiene un porqué, o mucha gente no tiene un porqué ni un para qué. No le encuentra sentido. Yo no le encontraba sentido. Cuando eso sucedió, le encontré un sentido aún a mis heridas, aún a mis cicatrices. Me di cuenta, incluso hoy entiendo, que la historia más difícil de vivir se convierte en la más fácil de contar. Claro. Que detrás de cada proceso hay un gran propósito, que cada cicatriz cuenta una historia. Y en mi caso, no quise que quedara nada más en un momento lindo, sino que, bueno, si eso es así, ¿de qué manera yo puedo hacer de que el mundo se maraville por una obra extraña? Claro. Bueno, ahí es donde entra una paradoja, que aquel que no podía hablar terminó convirtiéndose en conferencistas, Claro. incluso preparando conferencistas. Hoy por hoy llevamos 1059 conferencistas certificados. Wow. Buenísimo. Y eso es una paradoja. O sea, Claro. cuando alguien me dice: wow, lo lograste, lo que estás haciendo, la gente tiene que decir: hay algo más. ¿Usted no ha escuchado que Dios siempre bendice mucho al que fue rechazado y lo Total. pone en alto? Así es. ¿Tú sabes por qué? O sea, yo me hago esa misma pregunta. Porque a veces Dios agarra a esa persona que fue tan rechazada en su infancia, en su vida, con sus padres, con su familia, y nunca tuvo, y todo el mundo lo vio como nunca iba a ser, nunca iba a ser nadie o no tenía propósito. Y llegó el momento, Dios lo bendijo, y fue una persona que nadie se la esperaba. Tal cual. A mí me sorprende porque yo entiendo el punto de Joan, y es porque generalmente es inevitable enfrentarse a ciertas circunstancias y momentos que
de rechazo o simplemente situaciones que nos tocan. Pero preguntarse el para qué, en vez de por qué esto, sino para qué. Ahí es donde uno encuentra el propósito y sobre todo hacerlo porque yo te comprendo. Generalmente con todo lo que yo he vivido, cuando uno hace un cúmulo, yo también sentía rabia contra Dios. A mí se me murió una hermana y viví muchas circunstancias que ahorita no me atrevería a contar. Pero cuando uno le dice a Dios, Señor, ¿para qué esto? ¿Por qué a mí? Ok, pero ¿para qué esto? Es donde uno encuentra el propósito. Claro, y sales de ese papel de víctima. Yo creo que yo también estaba viviendo una vida de pobrecito yo, mira cómo nací. O sea, ya cuando uno se sale de ese papel de víctima, te das cuenta de que uno decide ser prisionero de su pasado o producto de él. Yo era prisionero de mi pasado, era prisionero de una circunstancia que yo no había elegido. Hay cosas en la vida que uno elige y hay cosas que le tocan. A mí me tocó, pero me di cuenta que detrás de ese pasado de dolor había una historia de redención. Claro. Y ese fue el punto de quiebre. Claro, solo que no es fácil también ser niño y que los demás se burlen de ti y tú digas, ¿por qué a mí? Y que los demás niños tú los veas que hablan normal y ellos se burlen de ti, justamente. Entonces, esa transición, me imagino que fue ya de cuánta edad que dijiste, yo no quiero ser más esclavo de mi pasado, pues de lo que me ha pasado a mí. No, estamos hablando de 19 años. 19 años. O sea, había pasado una etapa de una adolescencia lleno de rabia, lleno de rebeldía. Que A mí, Gustavo a mí me pasó lo mismo a los 18 años. Ok. 18, 19 años, creo que fue los 19, entrando en los 19, me pasó lo mismo. Tenía una frustración, una rabia, porque no entendía cómo sucedían las cosas y por qué. Y la verdad que tampoco entendía por qué había tantas burlas, porque yo siempre pensé diferente, actué diferente y siempre tuve esos rechazos que siempre me herían, pues, porque yo no era esa persona, como ellos me trataban. Y llegó un punto que a veces uno tiene que afanarse por eso. Ay, que siento esta rabia, siento este dolor. Y hay que dejar soltar las cosas, sanar primero uno y seguir avanzando en tu propósito para darle a entender que a la persona que no es así como ellos pensaban. Así es, así es. Yo creo que es cuando sucede eso, Johan, que tú acabas de mencionar, cuando tú sanas, te conviertes en un instrumento para que otros también sanen, Claro, para que otros reconozcan. Y de hecho fue lo que pasó conmigo. Después de ese hotel, después de ese momento, hubo un cambio radical. Lo que sucedió fue, en mi caso, las terapias de lenguaje tomaron otro significado. Ya antes yo quería hablar bien con el anhelo de que no se rieran de mí, pero ahora ya quería hacerlo diferente, sino con el anhelo de poder compartir un mensaje y que se entendiera el Claro. mensaje. Y empecé a dar conferencias en escuelas. Vivía en Calabozo, como les dije, y me iba para las escuelitas de Calabozo a pedir a los profesores que me permitieran hablar con los estudiantes y poder darles una conferencia de propósito y de autoestima. Y me iba para San José de Tiznados, para Camaguán, y me iba por todos esos lados, pueblitos, durante 4 años dando conferencias gratuitas. Es decir, hoy, por la gracia de Dios, llevo 18 años dando conferencias en diferentes países, en Latinoamérica, en Europa, y mucha gente piensa que fue un día que dije, venga, queda plata, queda fama, queda reconocimiento, a dar conferencias, démosle, ¿no? O sea, yo inicié con un propósito, hoy sigue siendo el mismo propósito, pero fueron 4 años sembrando con el anhelo de que una historia que sanó pudiera sanar también a otras personas. Claro, porque recuerda algo, no eres el único que tiene una herida. Así es. Hay muchas personas que necesitan oír que hay una persona que tiene empatía con él, que está pasando por esa situación que tú pasaste. Claro. Y la única forma que ellos pudieran entender es que una persona como el que realmente que tuvo esa herida, se lo explique y le dé las herramientas para que sanen. Y busquen un propósito. Eso es servir, hermano. Eso es servir, así es. Lo que usted está haciendo es servir. Así es. Y- Y mira que hice algo muy, muy interesante, Johan.
hubo algo, o sea, eso que acabas de mencionar me trae a mi corazón lo siguiente. Yo siempre quería borrar mis cicatrices. O sea, mi anhelo más grande era poder borrar mis cicatrices, organizarme todo completamente, organizar mi nariz, colocarme una dentadura perfecta en mis dientes superiores. Después de esas 20 o más de 20 cirugías, ya yo asumo, ya no eran cirugías que me hacían mis papás, ahora yo asumo con una cantidad de médicos maxilofaciales, cirujanos, un proceso para poderme abrir el paladar y colocarme una dentadura en mis dientes superiores, organizarme la nariz, porque ustedes se dan cuenta que yo tengo un perfil griego, sí, aquí está toda la curva que tengo, y por fin eliminar mis cicatrices. O sea, yo quería eso, y era, o sea, yo recuerdo que estaba haciendo una inversión grande para eso, porque era un proceso muy grande, un tratamiento, pero mi anhelo, ¿cuál era? Poder verme un día en el espejo y no ver ni una sola cicatriz, ver mi nariz perfecta y una dentadura perfecta. Yo decía, el día que eso ocurra, wow, voy a ser pleno. Y anhelaba eso, anhelaba. Pero cuando pasó este episodio, entendí algo. O sea, entendí dos cosas. Número uno, estaba con Sandra todavía, o volví con Sandra, quien ahora es mi esposa, y me di cuenta de algo, dos cosas. Número uno, la que me tenía que ver, Ya te vi. ya me vio. Y número dos, ¿por qué voy a querer eliminar mis cicatrices si ellas son la evidencia De lo que predicas. Exacto. O sea, De lo hay que una predicas. evidencia. Lo que cuando tú decías ahorita es que hay gente que se va a sentir identificada. De hecho, yo sé que en ese episodio debe haber personas que tienen cicatrices y probablemente son cicatrices en el alma. Las mías son evidentes, pero hay gente que tiene heridas en el alma y son las que más duelen. Uy. Y las quieren ocultar y las quieren maquillar. Y yo me di cuenta que yo no necesitaba mirarme en el espejo con una dentadura perfecta, con una nariz perfecta para sentirme bien. Yo necesitaba aceptarme tal cual como soy. Como Dios me creó, soy perfecto. La manera, o sea, cada línea, cada poro, la esencia de Dios está en mí. ¿Y por qué tengo que maquillarla? No. No tengo que maquillarla. Y ya como aquí ustedes dicen que aquí uno puede hablar con filtros y decir lo que uno quiera. Porque lo que voy a decir ha sido vetado en muchos lugares. Pero yo creo que ustedes sí lo van a dejar en el episodio. Me entristece mucho vivir en una generación de tanta apariencia. Sí, claro. Vivo en una ciudad, en Medellín, Colombia, donde es una de las ciudades donde hay más cirugías estéticas. Sí. Y la gran mayoría, por mucho que me quieran decir lo contrario, pero la gran mayoría de personas que se someten a cirugías estéticas todavía no se han aceptado, tienen heridas abiertas. Y por mucho que digan, es que es un pequeño ajustecito, es que esto, si te das cuenta, la cirugía que necesitas es una cirugía en tu alma, en tu Claro. corazón. Y de autoestima. Lo que Eso. se llena más de inseguridades. Eso Claro. que acabas de decir es una gran verdad. Y yo sí voy a poner un filtro acá porque yo conozco una persona muy reconocida, una gran influencia, viaja por el mundo, muy operada. La mujer que toda mujer, valga la redundancia, quiere seguir porque es hermosa. Pero esa mujer un día me llamó desesperada porque se sentía sola. Sola. Esas personas que se operan y viven de operaciones estéticas y estéticas, el gran problema que tienen es un vacío en su corazón, producto de heridas y de muchas cosas más. No sé qué piensa Gustavo. No, y totalmente de acuerdo, y nunca será suficiente. Ojo, no es un asunto de condenar, y si tú estás viendo ese episodio, no te sientas condenado si pasaste por una cirugía o lo que sea, pero sí pregúntale a Dios cuál fue la motivación de tu corazón. Claro. Porque te vas a dar cuenta que si vas al origen, vas a la raíz, hay algo donde todavía no te aceptas. Y vuelvo y repito, o sea, mis cicatrices son evidentes. Todavía tengo ausencia de dientes frontales. Pero no necesito tratar de maquillar absolutamente. Este soy yo. Claro. Ese soy yo. Y tiene que aceptar. Y lo acepto. Y entra, incluso hay personas que lidian no solamente con su apariencia, sino con la vejez, con los Claro. años. Entonces, ¿cómo hago? Ya me salió una arruga, me inyecto esto y luego la otra y luego, mira, pasará. Y hay gente que queda con una sonrisa permanente, planchado. Claro. Planchado. Eso es verdad. Y Todo los cachetas aquí, las tetas aquí, hay de todos lados. Creo que las redes sociales han hecho un daño Puro marketing. que no sé si irreparable o sí podrá ser reparado, pero en muchos años, y es que ahora
una mujer o un hombre que sale en las redes sociales operado y con el perfectos. Entonces todo el mundo quiere ser como ellos. Ajá. Y puede lastimar, no puede, no, lastima muchos Claro. estimas de las personas que dicen, "Ah, es que yo no soy como fulano, yo no soy como fulana porque no estoy operado". Y ahí es donde viene también el problema. Entonces es un problema de autoestima, pero también va ligado mucho a las redes sociales también hoy día. Sí, sí, hay algo que Bien. yo digo, mira, la mejor sonrisa no sale de alguien que tenga una dentadura perfecta, sino que tenga un corazón alegre y Eso agradecido. es verdad. Tal cual. Puedo sonreír sin dientes, pero sin complejos también. O sea, hay una, Qué buena hay una frase. gran diferencia. Esa es toda la verdad. Y te toma fotos de perfil sin ningún y también problema. algo cultural, diría yo, porque en países como Europa, que la verdad no se ve tanta estética, más que todo se ve aquí en Latinoamérica esa competencia, más que todo entre las mujeres, que si está operada, tiene un futuro con el príncipe azul, con el adinerado, en las redes sociales se vende mejor, y eso las mujeres ven a una mujer operada y tienen 50.000 likes y quieren seguir el mismo patrón. Y la verdad, o sea, yo no estoy en contra. Estoy a favor de que la mujer tiene que estar natural y si quiere verse mejor, tiene que hacer ejercicio, maquillarse. La verdad, a mí ese gusto de que las mujeres estén operadas, a mí nunca me ha gustado. A mí me gusta una mujer sencilla, una mujer que realmente tenga una buena actitud y que se acepte como debe ser. Claro. Sí, yo creo que es una línea delgada y creo que Ali mencionaste algo. Creo que las redes sociales han dado también ese punto de llevarnos a compararnos y no solamente a nivel estético, de diferentes maneras y ha hecho un daño grande a la Muy sociedad. grande. Claro. Te hago una, te hago una, No, bueno, sí. te hago una pregunta, Gustavo, porque suele pasarnos a todos. ¿Te has sentido en momentos que ha motivado a personas, que esa persona te ha dicho, mira, Gustavo, he cambiado mi vida a través del mensaje que me diste? Y ese momento que toda esa persona te dicen eso, no ha llegado a sentir motivación? Porque a mí me ha pasado. Claro, sí, o sea, es como escuchar que el propósito es vivo y que no es solamente hablar por hablar, sino que ocurre algo en la vida de las personas. Y obviamente te motiva, te inspira a continuar. Me ha pasado mucho, me sigue pasando, pero tengo cuidado incluso con esas palabras, porque creo que tanto los aplausos como los halagos, uno debe saber filtrarlos para que no lleguen tan profundo al corazón que termines creyéndote de que eres una especie de salvador o de... No, pero es lindo cuando la gente te escucha y te dice, hey, mira, yo te escuché y he estado pasando por eso. Me había querido quitar la vida, pero te escuché en alguna oportunidad. O sea, cosas como esas, matrimonios restaurados, empresas inspiradas. Es muy lindo y te motiva para continuar. Te inspira a seguir sirviendo, como fue la palabra que usaste ahorita. Qué bueno. Gustavo, y en muchas de esas situaciones te ha sucedido que son vidas cambiadas, salen llorando, impulsadas, motivadas. Sí, ahora sí sané y todo lo demás. Pero te has encontrado que en esas conferencias quizás lo que las personas no ven de ti, más allá de esas palabras, esos procesos que has vivido, de lo mucho que has aprendido, está un Gustavo que quizás está enfrentando situaciones difíciles, porque muchas veces hablas de tus cicatrices, pero es que la vida continúa y a veces nos toca lidiar con situaciones que mucha gente no conoce. Y te ha tocado, no sé, como animarte. Date motivación. ¿Cómo haces para lidiar con eso, con esos bajones que creo que todos los tenemos y que la gente no conoce? ¿Cómo? Hay algo importante, Samir, y eso es algo que quizás, bueno, me ha costado mucho que en el mercado donde estoy, en el área donde me desenvuelvo, se entienda. Y es que yo no me considero un motivador, un conferencista motivacional, no me considero... Yo estudié coaching, me certifiqué como coaching y me sirvió para darme cuenta que no soy coach,
o sea, y no tengo nada en contra del coaching para nada, pero no es mi esencia. ¿No? Mi esencia no es el coaching, mi esencia no es la motivación, no me considero un conferencista motivacional. Simplemente soy una persona que tiene una historia, me he preparado para esto, estudié psicología organizacional y X, pero la esencia de mi mensaje no está ligada en ver cómo hago para que una persona se motive y piense que lo puede lograr todo y demás. No, simplemente yo hablo con vulnerabilidad y eso me ha ayudado mucho a mí, de que cuando yo tengo una situación difícil o cuando la estoy pasando mal, pero aún así tengo que dar una conferencia, soy vulnerable. He aprendido a no mostrarme como un superhéroe. Claro. La gente no le gusta los superhéroes, la gente le gusta la gente real. Claro. Y hay momentos donde he tenido que hablar y donde parte de mi conferencia sigue siendo el desafío que estoy viviendo. O sea, no necesito llegar a ostentar de que estoy súper bien para que la gente se vaya bien. Prefiero ser totalmente real. Obviamente he tenido momentos en mi vida donde ha sido difícil pararme en un escenario, claro que sí, pero recuerdo el por qué lo hago. Y ese por qué me ayuda y es mucho más grande que cualquier situación que pueda estar enfrentando. Excelente. Sabes que mencionas que en momentos has estado en escenarios y te has sentido mal, pero en un momento te has sentido mal con las redes sociales, porque las redes sociales dan duro muchas veces. Entonces es un tema que muchas personas no tocan. ¿Alguna vez te has sentido así con el manejo de las redes? Mi historia con las redes sociales, yo he pasado por muchas etapas en las redes. Por ejemplo, una de ellas era la etapa de, y lo cuento y me da vergüenza todavía, digo, Dios mío, ¿por qué hice eso? Pero bueno, era parte de mi inmadurez, donde si había un mal comentario, entonces alguien llegaba, por ejemplo, decía, te escuché una conferencia, pero eso que hice ya se lo había escuchado a otra persona. Entonces yo colocaba el comentario y le borraba el nombre de la persona, pero tomaba ese comentario y decía, bueno, hubo una persona que me mencionó esto, no voy a mencionar quién es porque realmente mi intención no es generar polémica y realmente lo que quería era generar polémica. Okay. Yo sabía que la gente, aunque le borrara el usuario, la gente iba a buscar quién es. Que dice que eso lo escuchó, ya va, o sea, lo que yo di y empezaba a tratarla de defenderme, pero también generar cierta polémica. Por eso digo que me avergüenzo de eso. O sea, simplemente no sabía manejar un mal comentario. Entonces pasé por esa etapa, pasé por la etapa de empezar a ver un medio crecimiento, pero también llegó una etapa donde me cansaron las redes. Sí. Y fue hace muy, muy poco. Estamos hablando de hace 2 años, Amir, creo que tú recordarás. Hace 2 años me di cuenta de que mi manejo de las redes tengo que publicar. O sea, el algoritmo necesita que yo lo alimente. ¿Te sentías presionado? Sí, o sea, que, wow, tengo 2 días sin publicar. Y lo último que publiqué fue un reel. No puedo volver a publicar un reel. Tiene que ser un carrusel. ¿Pero de qué? O sea, necesitaba hacerlo. Porque de alguna manera decía, bueno, es una vitrina de visibilidad para lo que yo hago. No es mi trabajo, pero es una vitrina de visibilidad. Y me llegó un momento donde me di cuenta que estaba yo siendo uno más de aquellos que generan ruido, de que dicen algo por decir. O sea, tengo que publicar algo, entonces grabo un video. Tengo que decir algo, pongo una historia. Y yo dije, mira, ya va, me siento no solamente saturado con el ruido, sino que de alguna manera también siento que yo hago parte de ese ruido. No quiero decir algo por decir, no quiero publicar algo porque no. Saben que me voy de las redes. Y me fui por 1 año. ¿Completamente? Completamente. Todas las redes. Ojo, las eliminé de mi teléfono, no supe nada. ¿Borraste todo completo? Ojo, la pausaba, o sea, no fue que eliminé las cuentas. Okay. Las cuentas quedaron abiertas, pero yo simplemente anuncié, no voy a estar por acá. Ausente. Gustavo, yo te confieso, hermano, que yo dije, ¿qué está haciendo Gustavo? Sí. Y le dije a Dios, Señor, explícame esto porque yo no entiendo nada. Porque en tiempo de redes, que es como un tiempo de mucha aceleración, Claro. la gente no se frena y tiene esa necesidad de subir y subir contenido. Y yo era parte de eso. Pero cuando yo vi que tú dijiste, me detengo, no voy a subir, y tuve la oportunidad de hablarlo contigo a través de una conversación privada y me explicaste que querías detenerte, dedicarle tiempo a tu familia,
tiempo a Dios y no quería ser más de ese movimiento de tanto ruido, yo dije, esto es de Dios, esto es de Dios. A mí me pasa lo mismo, por lo menos yo publico en las redes, más que todo en mi negocio, pero en mis redes personales, ni en mi estado. O sea, pero para publicar un estado, para publicar algo en mis redes, en mi Instagram y en TikTok, puede pasar tiempo. No le di tanta importancia de compartir mi vida personal con los demás, sino que me disfruto yo y me enfoco con las redes solamente para comunicar cosas positivas y trabajo. Claro. No, y yo recibí, Samir, eso que tú decías, yo recibí mucha gente que me decía, ya va, o sea, piensa, o sea, vienes construyendo una carrera y cómo de repente en un mundo donde que si una empresa quiere cotizar una conferencia contigo, lo primero que van a hacer es Buscar las redes. buscar Claro. y no vas a aparecer por 6 meses, tu última publicación, 7 meses, un año. O sea, piensa, o sea, sé estratégico y tuve muchas conversaciones con personas que me decían, estás haciendo algo mal. O sea, piensa, no te van a llamar, no van a haber contrataciones, no va a... Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto y lo sabía porque lo estaba haciendo en mutuo acuerdo con mi esposa. Yo creo que eso es un muy buen fit. Para mí es un muy buen fit. Claro. Cuando yo quiero hacer algo, mi esposa está de acuerdo, vamos bien. Y dijimos, mira, ¿sabes que estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Muchachos, ese año fue un año de los años donde viajé, me llegaban invitaciones por correo que me parecía a mí raro, Correo. Siempre es por Instagram. Correo, pero claro, que llegué correo, invitaciones, Argentina, México, Perú. Estuve viajando, nadie sabía, yo estaba dando la conferencia y me fue súper bien dando conferencias empresariales y en conferencias con eventos abiertos y quien me contrataba sabía de que yo no iba a publicarle el evento. O sea, era un asunto donde que no, que te queremos acá en Argentina, no súper, pero cuando ellos se daban cuenta y yo les hablaba abiertamente, lo único es que no te puedo publicar el evento. O sea, no puedo publicar, bueno, tengo las redes sociales. No, no hay problema. Chévere. O sea, yo no subía un video, no subía un flyer y andaba recorriendo algunos países, dando conferencias y me di cuenta de algo. Y eso se lo dejo por acá. Dios es especialista en susurrar tu nombre en el lugar donde debes estar. Eso es correcto. Ah, bueno. O sea, Amén. Dios es más grande que cualquier algoritmo. Amén. O sea, si Dios necesita que tú estés en algún lado, vas a estar. Y eso no es un llamado a que tú des tu negocio y que... no, no, no. Pero si hay personas que sienten como que, ¿y ahora qué va a hacer de mí? O sea, yo descubrí que Dios, cuando las cosas son de Dios, Él se encarga y lleva a sus hijos en la palma de su mano. Y conmigo fue así. O sea, yo no necesité publicar nunca. Tengo fechas abiertas, voy a estar en tal lado, contrátenme. No, no. Las cosas llegaban. Y sin las redes sociales. De hecho, sabía que tenía que volver. Es decir, lo mío fue un asunto de necesito un año. Necesito un tiempo. Un año Hay ya. que saber detenerse. Claro, exacto. En la vida hay que saber detenerse. Claro. Y cuando tú te detienes en ese momento, reflexionar durante ese tiempo y decir, esta vez lo voy a hacer mejor y a mi manera. Exacto. Claro, porque las redes también son importantes, porque hay muchas personas que no te pueden oír en una conferencia, en una empresa, y también hay personas que están en las redes que necesitan una palabra de aliento y no está mal. Claro, sí, sí. No, es bien manejado. Y de hecho, como tú dices, yo regreso, pero regreso con nuevos principios. Renovado. Claro, o sea, y esos principios son básicos. O sea, algo tan simple como que tengo una semana sin publicar porque no tengo nada que publicar, no publico. Claro. O sea, no estoy con el asunto, con la carga que antes tenía de que, Dios mío, no estoy moviendo las redes. El algoritmo no me está tomando en cuenta, tengo que hacer algo, veo a ver. Y venimos con el punto también que me pasaba de comparar. Entonces, ¿qué están haciendo otros que sí les está funcionando que yo no? Entonces, me tengo que meter en eso. Claro. O sea, genera ese ruido. Yo ahorita no lo tengo. Claro, y también es que los mensajes positivos tardan en llegar. Si algo negativo, polémica, evidentemente el algoritmo en las redes sociales va a explotar, pero... Claro. Entonces, cuando las cosas son positivas, tenemos que tener en cuenta que es lento, porque no todo el mundo está dispuesto a escuchar un buen mensaje. Bueno, de En este hecho, tiempo. con eso que mencionaste, Gustavo, de que respondías a los comentarios negativos, que tú lo veías como polémico, realmente no creo que sean tan polémicos, sino estratégicos, y quizás no te dabas cuenta. Tú dices que te avergüenza, pero realmente
yo estoy seguro de que la gente conocía a un mejor Gustavo cada vez. No lo veo como una polémica. A mí me gustan mucho las estrategias, me gusta el marketing, aplicamos marketing. Y ahora lo que estás aplicando me parece también que es una buena estrategia porque las personas que te siguen realmente cuando vean un contenido tuyo en las redes van a decir, este es el verdadero Gustavo. Eso. No hay presión. Es es. simplemente orgánico y ya. Y lo orgánico siempre he dicho que lo natural conecta con lo natural. Por lo tanto, vas a conectar con las personas mucho más rápido. Es una buena estrategia, de hecho. No, me encanta eso. Y sí, creo que el hecho de generarme vergüenza lo que hacía, probablemente no era tanto por lo que hacía, sino por el corazón con el que lo hacía. Ok. Claro. Yo creo que el corazón, la intención también determina mucho el resultado de lo que estás haciendo. Entonces, probablemente el resultado puede ser bueno, pero si la intención es incorrecta, la semilla que vas o el fruto que vas a sembrar o que vas a cosechar de esa semilla que sembraste no va a es ser el- bueno. Entonces, creo que era eso. Era probablemente, como tú dices, Ali, quizás no era tan malo el hecho de que, ok, tomo algo y lo respondo, pero era mi intención. O sea, era la intención que había detrás Claro. de eso. Buscando un beneficio. Buscando un beneficio, Nos- buscando una nos- polémica, buscando incluso que los seguidores míos le caigan a él. Y entonces, claro, entonces no, era con un corazón incorrecto. Claro. Gustavo, ¿sabes qué? Wow. Conferencista, speaker. ¿Y en qué momento tú dices, ¿sabes qué? Ahora voy a escribir un libro. ¿En qué momento pasó eso, Gustavo? ¿Y cuál fue tu primer libro? Mira, desde siempre yo quise, cuando empiezo a dar conferencias, me pasaba algo que yo decía, uy, yo me imaginaba, soy una persona que me gusta leer, yo decía, qué bacano sería empezar a escribir y a escribir, y empiezo con la idea de escribir, empiezo con la idea, pero no se me daba. O sea, empezaba a escribir algo y luego lo leí, yo, no, eso no tenía título, tenía forma, empiezo con mi historia, pero eso para dónde va. Y pasaron 10 años desde que tuve en mi corazón el anhelo de empezar a escribir. Pasaron 10 años hasta que salió Cicatrices de un propósito. Recuerdo, de hecho, que una editora, un día, mientras yo le contaba de mi frustración, cómo escribo un libro, porque empiezo y no me gusta y no se me da, ella se ríe, me toma del hombro y me dice, tranquilo, el libro llega cuando el escritor esté preparado. Wow. Tremendo. Y nada que llegaba, o sea que todavía el escritor no estaba preparado. Pero luego llegó, de repente llegó y en 3 meses salió Cicatrices de un propósito, un libro que para mí, o sea, ha sido hermoso ver los testimonios de las personas que han leído el libro. Ese libro ha recorrido muchos lugares. En pandemia... ¿Lo tenemos acá presente hoy? Aquí no, ese Ok. precisamente no. Tenemos los otros 2, pero ese no. Ese ahorita está en Amazon, pero Existencias Físicas, ahorita aquí en Venezuela no. Ok. Pero sí logramos tener otros 2. Salió Cicatrices de un propósito y después de que sale Cicatrices de un propósito me ocurrió algo en un evento en España. Terminé el evento en España y estaba firmando en Madrid y resulta que se me acerca varias personas con sus niños. Y yo pensaba que los niños estaban acompañando a sus papás, pues normal. Pero resulta que los niños querían comprar mi libro. O sea, los niños le pidieron a los papás, escucharon mi conferencia y le decían, yo quiero el libro de Gustavo, y querían conocerme y abrazarme. Wow. Primera vez que me pasa algo con un público infantil. Yo decía, tan raro. Y me generó eso de que, uy, pero este niño se está llevando este libro y yo no escribí el libro para niños. Claro. O sea, esa escritura no es infantil. Y me quedó ese sinsabor. Luego regreso de España y eso me daba vueltas. Recuerdo que en ese evento me dieron un regalo de un águila dorada, espectacular, una cosa así. Y me lo traigo y en una de esas, viendo el águila en un tiempo de oración, se me vino la idea de escribir un libro para niños y se llama Tabito y el águila dorada. Tabito y el águila dorada, aquí está. No sé si lo quiere abrir ahí, Samir, para que... Vamos a se vea presentarle mejor. el libro a las cámaras. Tabito y el águila dorada. Tiene una particularidad. Y es que, no sé, si quieres le quitas el plástico Sí, para sí, que ya. puedan ver. Un honor quitar ese plástico. Sí. Gustavo, Tabito y el águila dorada. Exacto, entonces ahí está. enséñalo ahí otra vez. Tabito y el águila dorada. Y es Para un que lo libro- compren
y se lo llevan a sus niños. Ajá. Y de hecho, yo escribí Por supuesto, algo. un mensaje positivo. No, y escribí algo y es un libro para niños que todos los grandes deberían leer. Wow. Porque cuando lo leas te vas a acordar del niño que un día fuiste, sin duda alguna. Wow. Yo considero que ese niño interior nunca lo perdemos. Y el día que lo pierdes, creo que pierdes mucho tu esencia. Claro, Claro. totalmente. Y lo escribimos, ahora, Ni tiene se- una narrativa muy infantil. Vive Me gusta como niño y porque muere como es, niño. es ilustrado, totalmente sí, ilustrado. Me encanta. Y si el primer libro transformó tanto la vida de aquellos que lo leyeron, incluyéndome, no me quiero imaginar. Sí, este este. mira, aquí tiene, es una historia que combina la realidad con la fantasía. O sea, son 3 eventos que Tabito, a mí me decían Tabito de niño. Tabito, Tabito. que claro. Entonces, Tabito vivió 3 eventos y aquí están esos 3 eventos reales, pero la manera como Tabito reconoció esos 3 eventos, que básicamente eran niños que se reían de él, que lo golpeaban, es a través de un encuentro que tiene con un águila dorada. Y el águila dorada lo que hace es llevar a Tabito a un viaje donde le permite vivir lo que esos niños que se rieron de él están viviendo. O sea, todo aquel que lea el libro se va a enterar de que el que es herido termina hiriendo. Si a ti te hirieron, hay una historia detrás de esa persona que te hirió. No, bueno. Y solamente viéndolo de esa manera, tienes compasión y puedes perdonar. Gustavo, Increíble. Y me encanta esto, discúlpame. Mira lo que dice acá, la portada. Ajá. Dice, una historia sobre el bullying que todo niño debe leer. Ajá, así es. Y así era como tú te querías ver, ¿no? Así era. Que contabas que te imaginabas con una buena dentadura, los labios, y aquí estás mirándote en el espejo, Ahí está. deseando ser otro niño. Sí, en esa pocas palabras, era mi realidad. Esa era mi realidad. Gustavo, deseando ser otra persona. sabes que sé que estás ahorita subiendo contenido a las redes orgánicamente, pero a mí me parece Ajá. que este libro, Wow. y, bueno, mejor dicho, lo que estás haciendo es muy grande, porque hoy día a los niños los tiene consumido completamente las redes sociales. El niño llora y le dan una tablet. Sí. Y sabes qué bonito sería que se hicieran campañas gigantescas para que muchos niños lean, porque hoy día tenemos un problema muy grande de bullying. Sí, sí. No solamente en un país. Mucha gente dice, no, es que en Venezuela está normalizado. No es que está normalizado. Es que tenemos un problema de bullying actualmente y que los niños lean esto. Primero que nada, estamos Pasa que incentivando la lectura. En Venezuela el bullying se resuelve con golpes. Sí, pero no debería, eso, precisamente. pero eso no esconde la realidad que detrás de una persona que sonríe cuando le están haciendo bullying, realmente hay una persona que está sufriendo. Por eso tenemos un problema. Está Entonces, sufriendo. tremendo Porque no libro. solamente No, se gracias, trata hermano. de que hay personas que heridas hieren, sino que hay personas que creen, no, yo puedo vacilar a aquel, burlarme de su nariz o de sus cicatrices o de su defecto, y como él sonríe todo está bien, esa es pana, pero en su interior realmente está sufriendo. Afectándole, claro. Sí, no, y hay muchos sueños con este libro, Ali, ahorita que mencionas eso. Sueño, lo digo acá como un sueño compartido, no sea que en algún momento se dé y saquemos este clip del episodio y digo, mira, era un sueño y se convirtió, pero sueño que los niños puedan tener incluso las figuras de los personajes del libro, o sea, me los imagino jugando con esas figuritas, así tipo los muñequitos que daban en McDonald's, así todo eso. O sea, lo veo y que sea como que un recurso también didáctico para los niños. Ya hay escuelas que han puesto a leer, preescolares que han puesto a leer a los niños y ha sido muy lindo. Luego surgió, que este sí es el más reciente, Cocodrilos bajo la cama, depredadores ocultos que están devorando tu alma. Es un libro donde menciono 4 enemigos que todos tenemos y los pongo en forma de cocodrilos por el hecho de que el cocodrilo es un depredador muy astuto, sabe esperar el descuido de su presa y cuando toma una presa no lo hace solo para herirla, sino para destruirla, devorarla. Y todos nosotros lidiamos con depredadores en nuestra alma. Y aquí expongo 4 depredadores que están devorando a esta generación. Se llama Cocodrilos bajo la cama. Este es el tercer libro. Wow. Dios mío, qué privilegio. Yo ya quiero tener el libro, ya quiero leerlo. Depredadores ocultos que están devorando tu alma. Así es. Increíble, este es el libro. ¿Puedo ser el distribuidor oficial para Venezuela? Sería un privilegio. Todo es un negocio, está bajo cuerda poca. Mira, Joan.
Un Tremendo. hermoso libro y lo que me encanta Qué es orgullo que es tenerte acá, hermano. Créeme que voy a aprender muchas cosas de ti. Mi hermano, el privilegio es todo mío. Muy, muy honrado de compartir con ustedes. No, tremendo libro. Siempre se aprende. Así es. Esa No, es yo una, me de lo mi- voy a leer esa es una de todo. mis frases. Siempre se aprende algo. yo le comentaba a Joan y a Lee que no hay una conferencia donde que tú estés allí como conferencista que no llore. Es una cuestión, pero uno siente que uno sale de ahí libre. Uno suelta todas esas Claro, heridas. porque uno ha pasado por lo mismo, pero en diferentes cosas. Ajá. Un bullying, un rechazo de un papá, un rechazo de una mamá, un rechazo de un familiar. Y evidentemente hay una empatía. Claro. Y te hace viajar te hace viajar en la infancia, la adolescencia, y te das cuenta que, ¿por qué no debo soltar esto? Claro. No, y de hecho hay algo que a mí me gusta, es una premisa para mí que se las enseño a los conferencistas que formamos. En nuestra certificación speaker logramos que una persona que tenga un mensaje lo comparta de manera profesional, pero hay una premisa que me acompaña a mí y que se lo imparto a los conferencistas, y es que nuestras historias a la hora de compartirlas no tiene que generar ay, mira lo que le pasó a él, pobrecito él, sino que tienen que convertirse en un espejo. Claro. O sea, que cuando tú hables, si tú tienes una historia y lo estás compartiendo con el mundo, no es para que la gente salga admirándote a ti. Porque si se sale solamente admirándote a ti, no hiciste bien el trabajo. La gente tiene que salir es a través de lo que vio en ti, inspirarse en su propia vida, como tú dices, regresar al pasado y decir, mira, a mí también me pasó eso. O sea, Claro. que sea un espejo, no que sea un lugar donde simplemente... Alimenta tu ego. Exacto. Wow, no, te felicito, lo hiciste genial. Wow, qué vida tiene, eres un crack. No, al contrario. No, ya va, yo creo que yo también puedo. No, yo también tengo... No, Claro. claro que puedo. Que sea un espejo, que te haga viajar y mirarte a ti mismo. Y, no, y lo más bonito de todo esto es que pasen 5 años y que esa persona te acerca. Mira, gracias a ti pude lograr esta cosa. Qué bonito, así es. Y yo dice, no, tú no tienes nada que agradecerme, porque realmente eso lo que hiciste lo hiciste tú, no yo. Yo solamente compartí un mensaje. Sí. Así es. No, y que yo quiero confesarte que hay una conferencia de él en YouTube donde Gustavo Henao menciona una máquina del tiempo. De ese niño que estaba sufriendo en un baño después de jugar una partida de fútbol, le hacían bullying, se burlaban de él porque no podía hablar. Estoy hablando de Gustavo Henao. Y en esa historia él relata cómo él se mete en una máquina del tiempo, o sea, una historia ilustrada, y él viaja y le habla a ese niño y le dice, vengo del futuro y en el futuro soy conferencista en muchas naciones, escribo libros, mis cicatrices han ayudado a bendecir muchas personas, a sanar muchas personas. Pero esa historia a mí me ayudó cuando yo me vi demasiado endeudado. Hice un negocio con una persona donde puse todos Los recursos. todos los recursos en una sola negociación. La persona la metieron presa y bueno, perdí todo. Wow. Y tuve ganas de suicidarme. En ese momento me vi sin amigos porque la adversidad hace que los amigos se te pierdan. No, pero te la das- prosperidad los trae, la prosperidad. ¿Te das cuenta quién es lo que... Pero lo cierto es que yo hice lo que tú mencionaste. Me atreví a decir, aquí hay una máquina del tiempo, me voy a meter la máquina del tiempo y fui y le dije a ese sabía que estaba sufriendo ahí, tranquilo que de esta vas a salir. Así es. Y eso me inspiró y me ayudó y pude salir de esa situación. Y ahorita deben haber niños, Gustavo Henao, que se sienten rechazados. Pueden haber muchachas que quizás son golpeadas, que están viviendo situaciones muy difíciles, que creen que su realidad es eterna, que no va a cambiar. ¿Qué les dirías, Gustavo? Hay algo que a mí me acompaña y es que si tu proceso ha sido grande, tu propósito será mayor. Detrás de cada gran proceso hay un gran propósito, y si has derramado lágrimas por el proceso que estás viviendo, déjame decirte que vas a sonreír, vas a danzar de alegría al darte cuenta que
esas lágrimas simplemente estaban siendo una profecía de las sonrisas del futuro, de lo que va a ocurrir con tu vida de aquí a unos años. No sabemos cuánto, pero no desprecies lo que estás aprendiendo en este proceso, porque es parte de un gran propósito. Claro. Gustavo, cuando uno escucha tu historia, uno entiende que no se trata de una voz perfecta, Ujú. sino de una voz con historia. Wow. Y por eso hoy acá en Bajo Cuerda Podcast le tenemos un regalo especial. ¿En serio? Sí, Gustavo, ¿Cómo así? que, Wow. que representa las veces que te rompiste, Gracias. pero también representa, Wow. Gustavo, Vamos a ver. las cicatrices que hoy te dan mucho valor. Y todas las veces que te Wow. superaste. Dios mío. Allí tienes, allí No, tienes una no. tarjeta que necesito que leas Miren esto. en voz alta. Bueno, de ese encuentro, no sé si logran ver allí, todos allí tienen como esas grietas en oro. Esa es una filosofía. Ajá. Y mire lo que dice. Ese micrófono no es solo un símbolo de tu voz, sino de todo lo que hay detrás de ella. Las caídas, los silencios y las cicatrices que hoy brillan como oro. Wow. Inspirado en la filosofía Kintsugi, que enseña que las fracturas no se ocultan, se honran, porque en cada grieta hay belleza, historia y propósito. Gracias por recordarnos que la verdadera voz nace cuando uno aprende a reconstruirse. ¡Wow, amigos! ¡Qué detalle! Gracias a todo el equipo, de verdad, qué detalle, qué hermoso, tiene mucho significado. Yo creo que hay regalos que tienen esa particularidad, ¿no? Y no fue ChatGPT, cada uno se inspiró, cada uno nos inspiramos. Wow, gracias muchachos, gracias por eso. Y aparte de eso, Gustavo, la gente de 12 se sumó a Bajo Cuerda Podcast porque el invitado de hoy es muy especial también y te hizo otro regalo. Wow, Sí, no señor. puede ser, Dios, gracias. Pero qué bonito, miren, qué lindo. Venga, aquí cómo se abre eso, ya vi. Quítale la cintica, eso. Ah, bueno, aquí la bajé ya. No, imagínense, miren. Eso aquí Para la dieta. en Colombia, Dios mío, no, gracias. Tus hijos se van a poner felices. Sí, no creo que llegue todo, no creo que llegue, pero Bajo Cuerda no es una locura, es cordura en su mejor versión, Gustavo Henao, porque cada vida que inspiras es un libro que se reescribe. Venezuela 2025, muchachos, gracias. Una agenda de Bajo Cuerda también. Uy, no. Para que puedas venir, agéndalo. Otra vez tienes que venir. Eso. Y miren, no, aquí sí se pasaron. Mi familia, mi esposa, mis hijos. No sé si logran ver por el brillo a mi esposa. Y si no, ustedes la colocan allí, los chicos de producción, para que la gente vea lo hermosa que es mi esposa. Si hay alguien aquí que está viendo el episodio y no cree en Dios, vea a mi esposa y míreme a mí. Eso es pura gracia de Dios. Créame que por bonito no fue. Y me encanta porque, mire, aquí, en una foto que tiene un significado hermosísimo, que fue el lanzamiento de mi tercer libro con mi esposa y con mis hijos. Amigos, gracias. Qué detalles, gracias de verdad a todo el equipo, porque son detalles que sé que salen del corazón y me llegan. Claro que sí. Aquí en Venezuela no decimos, si no es por bonito, fue por labioso. Yo siempre digo eso, yo digo, no eso exactamente, pero digo, si usted es feo, aprenda a hablar. Entonces, Si usted puede aprender a hablar. Definitivamente. a mí me tocó aprender a hablar. Mira, la grabé. Listo. Sí, ya. Definitivamente Dios tiene unos planes, Gustavo. Sí. Y estoy seguro que tenía o tiene un plan de que hoy tú estés acá. Sí. Para nosotros, para el equipo de producción y para todas las personas que están viendo este episodio. Así lo- Espero, Gustavo, que puedas venir en un próximo episodio. De verdad me encantaría que pudiéramos hablar una hora más, pero el tiempo es corto y también sabemos que tienes otras responsabilidades el día de hoy. Gracias, Gustavo, por estar acá. Quiero que le dejes un mensaje a todas esas personas que han pasado por situaciones similares a las que usted llegó a pasar en su momento. Bueno, primero agradecerles a todo el equipo de producción, qué equipo tan excelente, gente tan especial. Ali, gracias, amigo, un privilegio compartir contigo. Joan, mi hermano, qué honor, ya me habían hablado de ti Sí. y qué bueno poder compartir contigo. Gracias. Samir, amigo, gracias por la invitación.
todo el equipo de Bajo Cuerda, de verdad que creo que esto va para rato. Bajo Cuerda lo están haciendo excelente y considero que las historias que aquí se transmiten van a hacer eco en muchos lugares. Un mensaje final, voy a conectarlo con lo que tú decías ahora, Samir. Detrás de cada proceso hay un gran propósito. Pero además de eso, yo creo que toda debilidad tiene la capacidad de convertirse en una fortaleza. Yo no sé lo que estés viviendo en ese momento. Te encontraste con un episodio de Bajo Cuerda por casualidad, aparentemente. Pero Dios es tan creativo que es capaz de ingeniarse un podcast para hablarnos. Wow. Dios es tan creativo que es capaz de generar un episodio para llegar a ti, que estás allí en tu celular, en la laptop. No sé dónde estás, quizás manejando. Y pensaste que qué casualidad que estás viendo este podcast, pero te quiero dar una palabra que me acompañó en una temporada de mi vida cuando sentía que realmente no iba a poder cumplir el propósito que Dios había determinado en mi vida. Y está tan simple, y es la siguiente: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate la gracia de Dios porque el poder de Dios es perfeccionado en lo que tú crees que es una debilidad. Un día vas a mirar hacia atrás, yo les aseguro, para todos los que estamos acá y los que están allí viendo el episodio, un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a sonreír con alegría. Probablemente nos va a salir una lagrimita en nuestros ojos al darnos cuenta que cada paso que hemos dado ha marcado un camino, y un camino que dejó huellas que otros van a seguir. Ese es Así correcto. que ánimo, levántate, porque detrás de cada gran proceso hay un gran propósito. Uy, no, Gustavo, ya va, esto va a ser orgánico. Yo también. Gracias. Necesito abrazar. Gracias, mi hermano. Ay, no logro pararme de aquí. Yo también. Gracias, amigo. Gracias. Dos chinazos. Y necesitamos estar en la certificación speaker. Ahí los espero. Por favor. Bajo Cuerda Podcast en YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, en todas las plataformas estamos disponibles. No se pueden perder este episodio de Gustavo y todo lo que viene de Bajo Cuerda. Ya saben, síganos en todas las plataformas. Chao. Tremendo episodio. Vamos con todo.